Al Señor. Bien, vamos a orar y a poner en manos del Señor el tiempo que viene a continuación de su palabra. Para ello, pues te pido que puedas acompañarme en oración. Gracias. Nos presentamos delante de ti, Señor, después de haberte adorado y alabado, con el corazón presto y dispuesto, Señor, pidiéndote que tú nos hables, Señor, que abra nuestra mente, Señor, que nuestros corazones sean terrenos fértiles para tu palabra, que podamos entender qué es lo que tú nos quieres decir, Señor, qué es lo que tú nos quieres hablar, que seamos un pueblo entendido, sabio. Dios mío, habla ahora, Señor, yo me pongo en tus manos y te pido que me uses como quieras en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como sabéis, el domingo pasado, los que lo escucharon, si no, pues está grabado. Es una bendición poder tener todos los cultos por orden en YouTube y poder ir escuchándolos para poder atesorar, guardar, no dejar caer a tierra cada palabra que el Señor nos habla. Entonces está todo grabado, esa es mi paz, esa es mi tranquilidad, que todo el que quiera pues puede buscar ahí. Tenemos que avanzar. Dios nos habló sobre la comunión. Lo importante que es tener comunión con Él. La oración es algo más que pedir cosas a Dios. Es más que una liturgia religiosa donde yo empiezo a pedir al Señor, ¿no? Sino es algo más. Es una búsqueda profunda del rostro del Señor. Es estar, es como dice en el Salmo 5:3. Dice que de mañana me presentaré delante de ti y oiré tu voz. Es presentarnos delante de Él para oír su voz. Presentarnos delante de Él, dice, y esperaré sin prisas, entrar a su presencia y dejar que Él nos hable, que Él nos transforme, que Él nos infiera, que nos transfiera de su naturaleza en nosotros. Es la misma vida de Dios la que Él quiere inferirnos, pero como vamos a ver, solamente si tenemos comunión continua con el Señor, una oración perseverante, una conexión ininterrumpida con Dios. Eso es muy importante. Por eso la palabra de Dios, tú ves como tanto Jesucristo, como el apóstol Pablo, como los salmistas, lo que más amaban y las instrucciones que Pablo da son esa perseverancia en la oración, perseverar en la oración, que tiene que ser un acto continuo. Recuerda el misterio de las ruedas, que estuvimos hablando, que nuestra vida es como una rueda, que tiene que girar dentro de la rueda principal, que es Dios. Entonces, lo que permite que la rueda de mi vida gire dentro de la rueda principal de Dios es esa conexión ininterrumpida que se da cuando yo tengo como comunión con el Señor. Ahora, es muy importante, la palabra de Dios, Pablo dijo que tenemos que orar sin cesar. Sí, orar sin cesar es que uno aprende a caminar con Dios y cada cosa que hace en la vida la está impregnando con la oración, teniendo siempre a Dios presente. Pero hay un momento, dos momentos, como veremos bíblicamente hablando, dos momentos en el día en el cual nuestra devoción, nuestro devocional, le llamamos devocional, nuestra devoción en la mañana, como dice el Salmo 5:3, de mañana me presentaré delante de ti y oiré tu voz, de mañana me presentaré, repite, y esperaré. Ese tiempo de búsqueda del rostro del Señor es lo que nos permite estar avivados, recibiendo la luz del Señor, la fuerza del Señor, que nos pasa muchas veces. ¿Por qué no hemos podido alcanzar la riqueza del Señor, la vida abundante y plena que Él tiene para con nosotros? Sabemos que fallamos continuamente, ¿verdad? Porque somos humanos, ¿verdad? Pero en la medida en que nosotros empezamos a entender para qué Dios nos ha llamado para tener comunión con Él. Si nosotros no tenemos esa comunión estrecha con Él y tenemos esos momentos de cerrar la puerta, mira bien, no te digo solo el
acostumbrarte a estar en esa comunión sin cesar con Dios, que es necesaria, sino cerrar la puerta y decir, tengo una cita con mi Dios, donde yo me olvido de todo y ahora vengo al trono de la gracia. Amén. Vengo a ponerme en su presencia. Eso es muy importante y eso hay que practicarlo, eso hay que hacerlo. Dios nos llama a tener comunión. Vimos en Primera de Juan, vamos a abrir y recordar esta palabra, que es la que vamos a tener como base en la enseñanza. Esta es la base que el Señor me daba y sobre esto vamos a ir edificando el mensaje. Primera de Juan, capítulo 1. Dios me sorprendía con esta palabra que había leído tantas veces, pero me la aplicaba desde este punto que estamos viendo de la comunión con el Señor y la inferencia que se produce de su vida hacia mi vida. Esto no es magia, pero es, amado, si tú pasas mucho tiempo con el Señor a solas, ¿qué puede pasar? A ti no te habla, no te dice nada que Moisés bajara del monte Sinaí con su rostro resplandeciente. ¿No te dice nada? Digo yo, ¿habrá algo en la presencia del Señor que Dios pueda hacer por nosotros? ¿No dice la palabra de Dios en 2 Corintios 3 que nosotros somos transformados de gloria en gloria a su misma imagen, pero que tenemos que contemplar la gloria del Señor como en un espejo? Si Dios mediante iremos a ese texto para entenderlo bien entendido. Ahí habla de que ya no tenemos un velo, que no hay velo, que podemos entrar libremente al lugar santísimo, al trono de la gracia, estar en su presencia, amado. Eso es un privilegio, la mayor honra que tenemos. Y que nosotros cuando entramos ahí podemos contemplar la gloria del Señor, dice, como en un espejo, fijamente, mirándote, estando en la presencia, buscando su rostro, en su gloria, en su presencia. Ahí es que somos transformados. Por eso el rostro de Moisés resplandecía en su presencia. Dios es luz. Y cuando tenemos comunión con Él, nosotros recibimos ahí como una transferencia de lo de Dios en nosotros. Y eso se va a denotar, se va a notar, se va a dejar ver en tu vida. De la fuente primaria, que es Dios, nosotros recibimos. Tú has recibido del Espíritu Santo, pero, amado, ¿dónde vive el Espíritu? ¿Cómo nos llenamos del Espíritu? Ahí está la clave. Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros viviremos en el Espíritu y nosotros tendremos los frutos del Espíritu. Muchas veces, ¿qué pasa? La palabra de Dios habla del amor que nos tenemos que tener los unos a los otros y que si nosotros nos amamos, Dios permanece, que quiere decir Dios vive en nosotros. Pero ¿de dónde yo, como humano que soy, puedo sacar amor para amar a mis hermanos como Cristo me amó a mí? ¿De dónde? ¿De la fuente? De Él. Yo quiero que recuerdes algo importante. Juan el Bautista. El ángel le anunció a Zacarías que sería lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Este ejemplo me traía el Espíritu. Aún desde el vientre de la madre, Juan el Bautista iba a ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, más adelante en Lucas 1, relata el hecho cuando Elizabeth estaba embarazada de Juan el Bautista y llega María, también embarazada de Jesús. Y cuando saluda a Elizabeth, ¿qué pasó ahí? Saltó de gozo y fue lleno del Espíritu Santo. Especifica la Biblia que fue lleno del Espíritu Santo, tanto el bebé, Juan el Bautista, como la misma Elizabeth, que contenía. Porque, amado, tú sabes que una mamá con su embrión en su vientre son uno. Amén. Entonces el Espíritu Santo llenó a Juan el Bautista desde el vientre de su madre y aún su madre, que era una, con él se llenó también. Fueron las dos llenas del Espíritu Santo. ¿Dónde?
cuando por primera vez Juan el Bautista estuvo en la presencia, estuvo de alguna manera en la presencia del Señor. Por eso al oír la voz de su salutación y acercarse a ella, dice que la criatura saltó en su vientre. Eso a mí me dice algo, me dice que es en la presencia del Señor donde nosotros podemos ser llenos del Espíritu, donde podemos ser avivados por Dios, donde nosotros podemos recibir la misma vida de Dios en nosotros. Por eso nosotros tenemos que entender algo muy importante. Lo que nosotros nos diferencia, nos caracteriza, nos honra, lo que nos da, lo que nada nos puede dar en este mundo, lo que realmente merece la pena buscar y de donde va a venir todo lo bueno para mí, es poder entrar al lugar santísimo. Todo lo que Dios hizo en Cristo Jesús, dándome su Espíritu Santo, ¿sabes para qué es? Para hacerme participante de su naturaleza divina. Y entonces, por medio de su Espíritu, yo puedo entrar libremente a ese camino nuevo y vivo que se me ha abierto. Entonces, a ver si me explico, lo que realmente, lo que merece la pena, lo que yo tengo que amar es tener a Dios, poder tener comunión. Yo lo quiero a Él, estar con Él, su vida, igual que Él quiere de mí lo mismo. Dios no nos ama. Mira bien, Dios no nos ama tanto por lo que hacemos, sino por lo que somos cada uno de nosotros. Lo que cada uno somos de nosotros, somos en Él. Nos ama por eso. Muchas personas se afanan por hacer muchas cosas y se están olvidando trabajando para la obra del Señor, pero olvidando al Dios de la obra del Señor. Y si descuidas tu comunión, tu unión vital con el Señor, pues eso va a traer mucha turbación a tu vida. No vas a realmente tener la vida de Dios en ti. No vas a tener la vida de Dios fluyendo en ti. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, amado. Como decíamos, en Primera de Juan 1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. El deseo de Juan el Bautista es que la gente pueda creer, pueda recibir la misma vida que él ha recibido, que los apóstoles recibieron, que los que creen reciben, la puedan recibir otros. Por eso su empeño en decir, esto es real, la vida se nos ha manifestado, el verbo de vida se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. En Él está la vida y la vida es la luz de los hombres. Creer en Él. Entonces dice, y mira bien, es increíble como dice en el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué? ¿Para qué? El fin. ¿Cuál es el fin? El que recibamos la palabra del Señor y que podamos creer e invocar el nombre del Señor, ser salvos. ¿Pero para qué somos salvos? ¿Para qué? ¿El por qué? ¿El objetivo de por qué soy yo salvo? ¿Cuál es? Dice, para que tengáis comunión con nosotros. Pero, cuidado, comunión con nosotros. Dice, y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, en realidad lo primero es la relación vertical que yo tengo con Dios y con su Hijo Jesucristo. Y de ahí viene la comunión, es el establecimiento de la misma iglesia. La comunión de todos los santos, que todos participamos de la misma vida que hemos recibido del Señor. Entonces el anhelo de Juan es que vengan, conozcan, crean en el Señor Jesucristo, reciban la vida de Dios y entonces puedan tener comunión con Él, recibir la vida de Él. Y entonces nosotros todos, como hermanos,
participantes de la naturaleza divina, podamos compartir nuestra vida con nuestros hermanos, tener comunión los unos con los otros. Amén. Y ser uno. Ser uno. ¿Cuán importante es entender esto? Ese es el establecimiento de la iglesia. ¡Qué hermoso es! Yo le testificaba a un creyente hace poquito en la consulta y le decía, y le compartía la fe. Y me entendía. Él me entendía. Él ha visto la luz. O sea, ha tenido una segunda oportunidad de vida por un aneurisma de aorta que estuvo a punto de estallarle. Y eso te puede desangrar. Yo he visto desangrarse a un joven con 20 y tantos años que estaba tan campante hablando conmigo como si no le pasara nada, pero había recibido un traumatismo en el tórax por un accidente. Y entonces estuvo en observación toda la noche. Al día siguiente, cuando yo entré, estaba en mi box, ahí en las camas de urgencia. Y yo estaba empezando la enfermería. ¿Qué haces aquí? Pues está súper bien. Y yo tomé sus constantes, tal, vi, traumatismo, por precaución, estará aquí. Y todas las pruebas estaban bien. Pero, amado, estaba tomándole yo la atención y de repente vi que se puso blanco, que se le empezó a erizar los pelos del cuerpo. Se puso blanco y te pasa algo y perdió el conocimiento. Y te puedo decir que no hubo manera de recuperarlo. De ahí a la hemodinámica, al quirófano, una arteria, la aorta, reventó y se desangró en pocos segundos. Eso es así. Entonces tenemos que entender. Tenemos que ser entendidos. Entonces, este hombre que tuvo la nueva oportunidad de vivir, que no estalló ese aneurisma de aorta y se salvó por los pelos, y empezábamos a hablar y nos entendíamos, había entendimiento, había comunión, y empezamos a participar de la vida que Dios nos da y a alegrarnos, y eso te levanta las manos. Esa es la iglesia, esa es la comunión, eso es el participar los unos de los otros de la vida, de la misma vida que Dios nos ha dado. Amén. Y eso trae un efecto, Tenemos la vida de Dios, la fuente de la vida, la comunión con Él, que infiere en nosotros de su propia naturaleza, no de su poder, de su eternidad. La eternidad la tenemos, pero no su omnipotencia, entiéndeme, su omnipresencia, su infinito conocimiento, sino lo que forma parte de su naturaleza, su carácter. Amén. Su modo de pensar, de obrar, de amar, eso lo recibo de Él. Eso lo puedo recibir, como vamos a ver. Pero hay otras cosas, lógicamente, hay otros atributos de Dios que no me los puede comunicar. Yo no soy Dios. Pero sí puedo recibir, ¿entiende? Que yo recibo amor, yo recibo paz, yo recibo gozo en su presencia. Porque me lleno de su espíritu. Su espíritu ha sido puesto en mí. Y en su presencia uno se llena. Amén. Como Juan el Bautista. Es interesante Juan el Bautista porque fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre y luego dice después de él que era antorcha que ardía y alumbraba. Amén. Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Él mantuvo la comunión con Dios. De hecho, cuando vinieron los discípulos a Jesucristo en Lucas 11, vinieron los discípulos a preguntarle, a decirle a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Y dice, como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Ahí yo saco la conclusión de que Juan el Bautista, la oración era importante, crucial para él, y enseñó a sus discípulos a orar. Y de ahí los discípulos de Cristo le dicen, enséñanos a orar, como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos a orar. Y ahí vemos la vida de Juan el Bautista, antorcha que ardía y alumbraba. Amén. Avivado en el Espíritu. Era luz. Gloria a Dios. Y dice el 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo
sea cumplido. Mira qué importante. La comunión con Dios, la comunión con los santos, ¿qué va a hacer? Va a alcanzar en nosotros ese gozo cumplido, eso que tanto la gente anhela y tener. ¿Amén? Ser lleno de gozo, tener alegría permanente, ser lleno de alegría. Porque Dios, ¿qué es? Gozo, alegría, paz. ¿Qué es el reino qué es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¿Amén? ¿En qué? En el Espíritu. Yo puedo tener de Él eso, pero tengo que tener comunión con Él. ¿Amén? Ahora, mira, me gusta, la carta de Juan es una carta tan práctica que confronta con la verdad para ver si realmente estamos andando en luz o no. La consecuencia, mira, toda la carta de Juan se deriva de lo que aquí dice. Esto se va a traducir en nuestras vidas. Se va a ver un claro cambio en nuestras vidas si nosotros tenemos comunión con el Señor. Por ejemplo, en el versículo, aquí mismo, 1 de Juan 2:6, ¿qué dice? El que dice que permanece en Él, ¿qué es permanecer en Él? ¿Cómo permanezco en Él? Lo vamos a ver. Permanecer en Él es quedarse, estar con Él, habitar con Él, vivir, tener comunión con Él. El que permanece en Él, el que tiene esa comunión estrecha con Él, el que permanece en Él, dice, debe andar como Él anduvo. O sea, hay una consecuencia. El que tiene comunión, el que permanece en Él, dice, debe de andar como Él anduvo. Se tiene que ver en Él algo diferente. Por eso, un poco antes, en 1 de Juan, versículo 6, dice, vamos a movernos un poquito aquí, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos. O sea, una persona que tiene comunión, relación íntima con el Señor, si practica el pecado, si anda en tinieblas, es un mentiroso, dice, es un mentiroso. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Realmente se tiene que ver, como hemos visto, el que permanece en Él, el que tiene comunión con Él. Se ve lo que es, porque está recibiendo de Él. Él es luz, no hay tinieblas en Él. Yo recibo en su luz, veo la luz. Mi rostro es alumbrado en su presencia. Yo recibo la misma vida de Dios en mí, de sus atributos, de su naturaleza, de su carácter, en su presencia, cuando soy lleno del Espíritu Santo. Amén. Él vive en mí. Es importante, pero tiene que haber ese contacto estrecho, esa comunión íntima con el Señor. Bien, vamos rápidamente. 1 de Juan 4:7, otro ejemplo. 1 de Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Porque Dios es amor, dice después. O sea, está claro, el que ama es nacido de Dios, tiene el Espíritu Santo, pero hay algo importante en él, conoce a Dios. Cuando habla de conocer, está hablando de un conocimiento íntimo, tanto así que esa palabra se emplea, como dijimos, se emplea también en la relación sexual íntima, en una relación de pareja, donde se hacen uno, donde tú te haces uno. Y entonces, cuando tú te haces uno con tu esposo, con tu esposa, cuando un hombre y una mujer se hacen uno, es un conocimiento. La Biblia usa mucho la palabra conocerse. Y José no la conoció, dice, hasta que dio a luz a Jesucristo, ¿verdad? No tuvo relación íntima hasta que no tuvo a Jesús. Pues el que conoce a Dios, el que tiene relación íntima con Dios, así como un hombre y una mujer, de su relación íntima va a brotar un fruto, se va a poder reproducir, se va a poder multiplicar. Así la relación entre Dios y nosotros, esa comunión estrecha, ese conocimiento de que nos habla, va a hacer que se reproduzca en mí el fruto del Espíritu. Amén. Va a hacer que se reproduzca en mí el carácter de Cristo, la imagen que Dios quiere restaurar en mí, en Jesús. Amén. Para que nosotros seamos luz. ¿Se entiende?
El que ama no solamente ha nacido de nuevo, sino que conoce a Dios. Hay una relación íntima con el Señor que trae un fruto. Se reproduce en mí el fruto del Espíritu. Amén. Se entiende. Aleluya. Se entiende, ¿no? No estoy diciendo ninguna locura. Yo creo que no me he vuelto loco todavía. Ahora, hay algo muy poderoso. Mira lo que dice en 1 de Juan, ya que estamos aquí en el versículo, un poco más adelante, en el 12, el 4:12, dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, ¿qué dice? Dios permanece en nosotros. Dios, ¿qué? ¿Qué es lo que estamos hablando? Dios permanece que Dios vive en nosotros. El Espíritu Santo vive en mí. O sea, vemos que el Espíritu Santo, una cosa es tenerlo y otra cosa es que viva. Que por eso dice la Biblia: aviva el don de Dios que ha sido puesto en ti. Avívalo. Ahí está la vida. Ahí está. Que Dios viva en nosotros es lo más maravilloso. Por eso estoy diciendo que lo más importante que tenemos en la vida es que lo tenemos a Él. Y lo más importante en la vida es tener comunión. Él nos ha llamado a tener comunión estrecha con Él. Una relación de amistad. Nosotros no podemos vivir la vida de Dios si nosotros giramos fuera de la rueda de Dios. Tiene que haber una comunión estrecha, una relación ininterrumpida con Dios. Ahora dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece, Dios vive en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Es decir, hay una consecuencia. Cuando yo amo, Dios vive en mí y claro, como Dios vive en mí, yo soy lleno del Espíritu Santo y ¿qué va a pasar? Que el amor se perfecciona. Llega a su máxima expresión, dice que se perfecciona, llega a su máxima expresión en mí. Ahora, hay algo que va antes. Yo no puedo amar como la Biblia me dice que ame si yo no recibo de la fuente principal en esa comunión estrecha con Él. Entonces esto es algo recíproco, es una mutua, como decía la semana pasada, es una mutua, el amor. La comunión con Dios produce que Él viva en mí y entonces Matthew Henry dice que hay una mutua inmanencia. Dios nos está transformando en sí mismos por la mutua inmanencia que el amor produce. Que quiere decir que yo estoy recibiendo de la esencia, de la naturaleza de Dios en esa comunión estrecha. Y eso está haciendo que yo sea transformado, que me transforme Dios en Él mismo, que reciba de su naturaleza. Entonces, mira bien, si yo tengo comunión estrecha con Dios, relación íntima, ahí en su presencia, cada día, esto es más serio de lo que nos imaginamos, porque el pueblo de Dios no ha entendido esto todavía. O simplemente hace lo que dijimos la semana pasada, oraciones vanas, liturgia religiosa, para lavar nuestras conciencias, porque sabemos que tenemos que orar, ¿verdad? Salmo 27:8 vimos que dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, ¿verdad? Nuestro corazón nos dice, tienes que buscar su rostro. Y el salmista dice, tu rostro buscaré, oh Dios, no escondas de mí tu rostro. Ellos sabían lo importante que era buscar el rostro del Señor, y nosotros lo sabemos también. El Espíritu Santo está en nosotros y sabemos que tenemos que buscarlo. La palabra de Dios la conocemos y sabemos que tenemos que orar. Amado, el Señor Jesucristo cuando habló de la oración dijo, y cuando oréis, es una práctica, es algo que tiene que estar en el cristiano. Alguien dijo que tiene que ser más difícil encontrar un muerto respirando que un cristiano que no ore. Te lo repito, alguien dijo y me gustó mucho, que tiene que ser, lo leí en el libro de Matthew Henry, pero no sé qué comentarista lo decía, tiene que ser más difícil encontrar un muerto que respira que encontrar a un cristiano que no ora. Por eso Cristo habla, y cuando oréis, no uséis vanas repeticiones como los religiosos, que piensan que por su palabrería van a ser oídos. No.
Dios quiere más de nosotros. Dios quiere que te pongas, que lo busques a Él, que lo ames a Él, que busques, que te pongas en su presencia y te deleites, que empieces a adorarle, a alabarle, a darle gracias, a esperar tiempo para que Él te hable, a estar tiempo en su presencia. Si nosotros realmente entendiéramos lo importante que es esa conexión con Dios, esa comunión con Dios, y lo que puede producir en nuestras vidas, dejaríamos de tener esas vidas tan mediocres, ese cristianismo tan raquítico que se ve muchas veces, esa pobreza que hay en nosotros, yo sé que somos débiles, que somos poca cosa, amado, pero cuando yo soy débil, soy fuerte. Dios ha puesto un tesoro en vaso de barro, hay un tesoro en mí, solamente tengo que avivarlo en su presencia. De aquí podemos salir como leones, pero si tú no tienes comunión estrecha con Dios, devocional con Dios, cada día, amado, tiempo en su presencia, en intimidad, tú vas a desfallecer. Dentro de 2 días te vas a encontrar triste, abatido, sin fuerza. ¿Qué me pasa? ¿Qué te pasa? Ve a la presencia, ve a la fuente, recibe la vida del Señor. Eso es lo que nos pasa. Con constancia. Puedes ponerme Romanos 12, 11 y 12. Romanos 12, 11 y 12. No lo busqué, vamos rápidos. Romanos 12, 12, 11. 12. Romanos 12, 11. Dice así: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Cómo? ¿Cómo? A continuación vamos a ver el resultado. ¿Cómo puedo obtener eso? El resultado de mi devoción, de mi oración constante, va a producir ese fervor en mí. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Esa constancia, ese perseverar en la oración es lo que me va a permitir a mí ser ferviente en espíritu y servir a mi Señor. Gozarme, alegrarme, que la esperanza esté ahí latiendo en mi corazón. Pero yo todo eso lo recibo en la presencia del Señor. ¿Amén? Dice también, hay un versículo también, Colosenses 4:2, creo que es. Ponme Colosenses 4:2. Un ejemplo también, dice, perseverad en la oración. ¿Cómo? Velando en ella con acción de gracias. ¿Cómo? Velando en ella, ¿sabes lo que quiere decir? Que yo estoy alerta, estoy despierto, estoy vivo. Cuando yo tengo esa perseverancia en la oración. Si no, yo estoy dormido, embriagado, emborrachado por las cosas de este mundo. Pero la palabra del Señor dice, no os embriaguéis con vino que trae disolución, sino más bien sed, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. ¿Amén? Ahí está la vida. Ahí está la victoria del cristiano. Qué importante es entender esto. Este lo vamos a repetir, lo dijimos en Primera de Crónicas 16:11. Pónmelo. Primera de Crónicas 16:11. Dice, buscad a Jehová y su poder. Hay poder, amado, en la búsqueda del Señor. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro, ¿cómo? Continuamente. Perseverancia, constancia en la oración. Mira, yo me mostraba a través de las cartas con más énfasis, hablando de todo esto. ¡Wow! ¿Cómo? Tú ves que Pablo era un hombre de oración continua, constante, perseverante. Y están todas las cartas diciendo, no paro de orar, no ceso de orar, noche y día, con toda perseverancia, con toda insistencia, sin cesar. Y eso es un lenguaje que está continuamente en él. Doblo mis rodillas ante el Padre, nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre en los cielos y en la tierra. Y él está siempre sin cesar, habla de sin cesar, perseverando en oración, de noche y de día. ¿Qué dijo? El mismo Jesucristo, ¿qué dijo? En Lucas 18, hablando de la parábola de la viuda y el juez injusto, cuando le hace justicia el juez,
¿Qué dijo Jesucristo? Y no hará justicia a Dios, a sus escogidos que claman a Él. ¿Cómo? ¿Cómo? De día y de noche. Es que no puede ser de otra manera. Amén. Si vas a aplaudirle, de verdad, hazlo con ganas, porque es al Señor. Amén. Hazlo con fervor, con entusiasmo, con pasión. Dios quiere vernos apasionados, fervorosos. Dios quiere que nos está llamando a su presencia, a tener comunión con Él. En el Salmo 34, vamos a ver más versículos. Salmo 34, este lo vimos el otro día, pero mira, 5 y 6. Ahí dice buscad a Jehová, no buscar de Dios, sino buscarlo a Él, quererlo a Él, amarlo a Él, deleitarte en Él. Y esto es lo mismo, dice, en el 4, mira, primero el 4, ponme el 4, 34, 4. 34, 4, vamos. Busqué ¿a quién? ¿A quién? A Jehová, no de Jehová, a Jehová. ¿Qué es lo que nosotros, ese tiene que ser nuestro anhelo, buscar a Jehová? Dice el Salmo 26, con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu, madrugaré a buscarte. Tienes una cita con Dios cada mañana, amado. Tú no puedes hacer otra cosa. Tú tienes que estar esperando. Mira, tenemos que llegar a entender que estar ese momento con Dios a puerta cerrada, entra a tu aposento y cierra la puerta. Ahí es donde está tu Padre en lo secreto contigo, amado. Y de ahí tú puedes salir lleno de su gloria. Y dice, ¿qué dice? Te recompensará en público. ¿Sabes lo que quiere decir? No es por lo que te pueda dar, sino que se va a ver claramente quién tú eres, un hijo de Dios. Un hijo de Dios. Te va a dar honra. Te va a dar honra, gloria, luz. Todo lo que Dios hace, ¿para qué es? Para su gloria y su honra. Te va a dar luz para que glorifiques su nombre. Amén. Para que ganes almas para Cristo, para el Señor. Busqué a Jehová, búscalo, amado. Desea estar en su presencia. Nada tome tu tiempo con Dios cada día. Tómate tu tiempo, espera en Él, búscale a Él. Has sido llamado a tener comunión estrecha con Él. Eso va a reproducir la vida de Dios en ti. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. El siguiente, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados, amado. Tenemos que recuperar, quitar las cenizas. No me sirve, como decía, si yo quiero estar avivado, yo tengo que estar continuamente siendo una ofrenda, un sacrificio agradable en la presencia del Señor cada día. Anhelar ese tiempo. Nada es más importante, nada puede tomar ese tiempo con Dios en tu vida, nada, amado. El diablo, como lo sabe, intentará por todos los medios entretenerte con tantas cosas, con tantos afanes, te intentará poner la zancadilla. Recuerdo esta semana, madrugaba bastante a las 6 de la mañana para buscar, no irme a trabajar sin estar mi tiempo con el Señor y con anhelo, ahora me acuesto, con anhelo de levantarme temprano a buscar al Señor. Gloria a Dios, que la palabra de Dios está haciendo efecto en mí. ¡Aleluya! Y ya tenemos menos roce. Y hay más aceite. Ya resbalamos. No nos enganchamos tanto, porque hay aceite. ¡Aleluya! Qué hermoso tener aceite. ¿Recuerdan las vasijas que le dijo Eliseo a la viuda que se buscara? Amado, mientras habían vasijas, el aceite no faltó. No es problema. No es problema del aceite, es problema de las vasijas. Mientras hay una vasija que quiere ser llena de Él, Dios la va a llenar. Amén. Mientras hubieron vasijas, hubo aceite en las vasijas. ¡Wow! ¡Qué enseñanza!
más poderosa. Se acabaron las vasijas, no hubo más aceite, pero mientras hayan vasijas, amado, que quieren llenarse, serán llenas por el Señor. Me mostraba un texto el Señor, cuando Moisés entraba al tabernáculo de reunión. Dice que la gloria de Dios descendía como una nube y Dios hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Y entonces dice que todos, cuando veían esas cosas en el campamento, todos salían y se ponían a la puerta de sus tiendas de campaña y ahí doblaban sus rodillas y empezaban a alabar al Señor. Cuando Moisés salía del tabernáculo, se iba a su propia tienda de campaña. ¿Y sabe qué? Dice algo muy hermoso. Dice, y Josué, el joven Josué, yo veo en Josué algo hermoso. Dice, el joven Josué, dice que todos se iban a sus casas. Moisés mismo se iba a su casa después de hablar con Dios. Dice, pero el joven Moisés, wow, el joven Moisés dice que permanecía ahí en el tabernáculo. Anhelaba estar en la presencia del Señor, que la nube de la gloria de Dios lo impregnara. Se quedaba con ganas de experimentar lo que Moisés experimentaba con Dios. ¿Lo honró Dios? Lo honró, amado. Me llama mucho la atención, me lo ha mostrado en la alabanza del Señor. Digo, wow, qué corazón. Dios está esperando ver esas vasijas que quieren llenarse de Él, como Josué. Como él dice, como el joven Josué, que permanecía en el tabernáculo ahí, donde había visto ese encuentro tan precioso entre Dios y Moisés. Y ahí se quedaba él, todo en su casa, y él, yo quiero de esto, yo quiero de tu gloria, yo quiero de tu presencia. Wow. No es problema del aceite. Dios llenó a Josué y lo usó poderosamente. Pero porque era un corazón, era una vasija que quería llenarse de Él, que anhelaba estar en su presencia y que su gloria transformara, dinamitara su vida por completo. Dios nos ha dado su Espíritu, amado. Ven conmigo a 2 de Pedro 1. Aquí hay algo poderoso. Dios me lo mostró desde esta óptica, desde el punto que Dios nos está hablando. Y realmente, 2 de Pedro 1. Segunda de Pedro 1, dice, versículo poderoso que conocemos muchos, pero mira bien, dice el 3, segunda de Pedro 1, 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. He conocido a Cristo, ahí he recibido todo lo que necesito para vivir una vida plena y piadosa que honre al Señor. Y dice el 4, por medio de las cuales nos ha dado, ¿qué? Preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegáis a ser, ¿qué? Participantes de la naturaleza divina. Las preciosas y grandísimas promesas de Dios es su Espíritu Santo en nosotros. Cuando Jesucristo, los discípulos, Él le dio una instrucción a los discípulos, en Hechos 1 está, dice, quedaos aquí en Jerusalén hasta que recibáis la promesa que oísteis de mí. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la gran promesa, el Espíritu Santo en nosotros. Ahora, el Espíritu Santo en nosotros, ahí dice que nos hace que, por medio de esa promesa del Espíritu Santo en nosotros, nos hace que
ahí sí entendíamos esto. A ver si entendemos esto. Nos hace participantes ¿de qué? De su naturaleza divina. La palabra ahí participante, ¿sabe de dónde viene? Es koinonos. La palabra exacta que emplea es koinonos, que viene de koinonía. O sea, yo puedo tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque tengo su Espíritu Santo en mí. Y eso me hace poder participar. Significa participar, compartir, tener algo en común. La palabra significa compartir, participar, tener algo en común. Yo tengo algo en común con Dios. Y eso es Espíritu Santo en mí. Eso me permite que Dios comparta su naturaleza divina en mí y que yo pueda tener una relación estrecha con Él. Tú te has parado. Hay que meditar en la palabra del Señor. Hay que darle mente. Eso es lo que nos hace alcanzar la riqueza, dice, de pleno entendimiento. Dios nos tiene que revelar, pero tú tienes que meditar en la palabra y entender. Yo tengo koinonía, comunión con Dios, porque me ha dado, yo soy algo, yo soy pertenencia, yo soy propiedad, yo formo parte de lo que Dios es por su Espíritu Santo en mí, aunque yo sea humano. Y eso me permite poder tener una relación estrecha con Dios. Me permite, ¿por qué? Porque tenemos algo en común y eso es Espíritu Santo en mí. Mira bien, para entenderlo bien, hay algo que leía porque, claro, Dios me revela unas cosas, otras me las revela por lo que leo, por lo que busco, lo que escudriño. Entonces, Matthew Henry a mí es muy revelador y me fío mucho, porque Matthew Henry te da, en todo su libro así, pues te da el comentario de cada uno de los que suelen hacer comentarios y el que él piensa, y ya cada uno, pues que Dios le revele, porque nadie tiene muchas veces la absoluta verdad de las cosas. Pero yo, escudriñando, buscando sobre qué quiere decir esto, de poder, que yo comparto su naturaleza divina, participo de su naturaleza divina, puedo tener comunión con Dios, puedo hacerme uno con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y nosotros tenemos entrada al Padre por un mismo espíritu. Entonces, Matthew Henry decía, la común posesión, mira bien, atento, yo voy a ver si esas mentes se ponen ahí a pensar y se quita si alguna está oxidada o necesita ahí, hay que empezar a usar nuestras mentes, nuestras cabecitas que Dios nos ha dado para entender la palabra del Señor. Mira bien, Matthew Henry dice, la común posesión que tienen de sí mismo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es lo que hace que se mantengan unidos. Te lo repito, la común posesión que tienen, porque tú sabes que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno, aunque son tres, dice la Biblia en 1 Juan 5, que son uno, ¿verdad? Entonces, se poseen el uno al otro, son uno. La común posesión que tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hace que sean uno, que haya unidad, que haya comunión, ¿verdad? Cuando ahí está hablando que yo soy participante de su naturaleza divina, que Él ha compartido en mí su naturaleza divina, ¿sabes qué quiere decir? Que tenemos en común también, tenemos en común el Espíritu Santo de Dios, está en mí. Ha puesto en su naturaleza divina en mí. ¿Entiendes por qué Dios no puede negarse a sí mismo? Porque dice la palabra del Señor que aunque seamos infieles, Él permanece fiel, que Él no puede negarse a sí mismo. Es que tú formas parte de Dios. Si nosotros entendemos lo que esto puede trascender en nuestras vidas, que entendamos que realmente lo que Dios
ama no es lo que tú puedas producir, hacer. No, Dios te ama a ti. Dios te ha comprado a ti. Dios te quiere a ti. Te ama por lo que eres, porque ha puesto su Espíritu Santo en ti. Formas parte de Dios. ¿Tú entiendes ahora por qué para Dios es tan importante la unidad de su cuerpo? Porque Dios ha puesto su Espíritu Santo en Mari Carmen, en Yolanda, en Yurasí, en Francisco, la hermana que no me acuerdo ahora mismo el nombre, Claudia, en mí, en cada uno de nosotros ha puesto su Espíritu Santo. Dios está dividido Dios. Entonces, ¿por qué divisiones? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. El Espíritu Santo ha sido puesto en nosotros y nosotros tenemos que ser uno. Un cuerpo en Cristo Jesús. Unidad. ¿Entiendes por qué la unidad? Si nosotros entendiéramos esto y alcanzáramos la unidad del Espíritu Santo, amado, el mundo sería trastornado, transformado. Y conocerán, si somos uno, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. El Espíritu Santo ha sido puesto en nosotros, amado, para que seamos uno. Porque es por medio del Espíritu Santo que yo formo parte de lo de Dios y puedo entrar al trono de la gracia. Ven conmigo a Hebreos 6. Bueno, perdón. Quédate ahí un momentito. Consecuencia de poder tener comunión con Dios, poder tener esa comunión con Dios, compartir su naturaleza divina, tener relación estrecha con Dios, formar parte de Dios. ¿Cuál es la consecuencia? Leemos a continuación. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, ¿a causa de qué? De la concupiscencia. O sea, esto, huir de la corrupción y vivir una vida en santidad, ¿cómo se logra? Koinonía, comunión con el Señor. Esa es la clave, amado. No podemos luchar en nuestras propias fuerzas. No, ya está bien de luchar en tus propias fuerzas. Tú no puedes. Tú tienes que tener comunión con el Señor. Dios te ha honrado con el mayor privilegio que pueda tener cualquier ser en la tierra. Y era hacerte participante de su naturaleza divina, compartir su naturaleza divina en ti, que te permite tener en común el Espíritu Santo de Dios en ti y que te permite tener una relación estrecha con Dios. De ahí se infiere la vida de Dios en mí, se transfiere de su naturaleza divina en mí para que yo pueda, ahora sí, huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de los malos deseos. Porque todo empieza en un mal deseo, ¿verdad? El apóstol Santiago dice que nadie es tentado por Dios, que cada uno es tentado cuando de su propia, ¿qué? Concupiscencia en nuestros malos deseos somos atraídos y seducidos. Y cuando da a luz el pecado, cuando se consuma, cuando hay concepción de ese mal deseo y la ejecución del pecado, da a luz muerte. ¿Cómo puedo yo hacer morir lo terrenal en mí y que prevalezca Cristo y su naturaleza? Comunión, amado, entiéndelo, amado. Y de ahí somos catapultados. Por eso dice a continuación, y esto es glorioso, pero viene de ahí. Dice el 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Pero está hablando de lo anterior. Poniendo toda diligencia por esto mismo. ¿Qué?
comunión y huir de la corrupción. Ser santos, porque Él es santo, porque su Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, dice, hay que poner toda diligencia por limpiarse, santificarse, buscar, tener comunión, que es lo que me permite, no es mi fuerza, tener el amor que Dios me pide. Amar incondicionalmente, aún a mis enemigos. ¿Cómo se logra eso? Comunión con el Señor. La gloria que me diste, tú le has dado para que sean uno, como tú, Padre mío, en ti, que sean uno en nosotros. ¿Cómo somos? Podemos ser uno y el amor del Señor, que es el ligamento perfecto, nos va a mantener unidos cuando somos uno en Él. Cuando en virtud de mi relación que tengo con Él, de la fuente de la vida, yo recibo de Él el amor. Pero Dios me llama a tener más fruto. No fruto, sino más fruto. Por eso dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, koinonía. Añadid a vuestra fe virtud. Dios quiere seguir añadiendo. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta la estatura de quién? Del varón perfecto. Añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Esas cosas las quiere ver Dios en nosotros, pero ¿cómo se consigue? Juan 15:4, ponme Juan 15:4. Juan 15:4. Ahí está. Tantas veces que lo hemos leído, pero aplícalo ahora en el contexto que Dios nos está hablando. Permaneced en mí, ¿y qué? Y yo en vosotros. Comunión. Comunión. Permaneced en mí y yo en vosotros. Mira, vamos a este versículo. Ven conmigo a Juan 15. Yo estoy viendo a ver por dónde el Espíritu me lleva, porque tengo muchas cosas, pero vamos a ver por qué ruta nos lleva el Espíritu. Hay que poner el GPS, sí, dice Elizabeth. Ese al final te lleva a puerto seguro. Juan 15. En Juan 15 está empleando un ejemplo tan sencillo, tan práctico, para que lo entendamos. ¿Cómo algunas veces nos cuesta tanto entender las verdades divinas del Señor? Si es tan sencillo. Tú cortas una rama, Él es la vid verdadera, y nosotros somos los pámpanos, las ramas. Corta una rama de la vid. ¿Qué le va a pasar? Se seca, se muere. ¿Verdad? Pero el secreto es, como dice en el versículo 4, dice, permaneced en mí, ¿y qué? Y yo en vosotros. ¿Eso qué es? Intimidad, comunión. Cierra la puerta. Que tu Padre está en los secretos. Nuestra relación, hemos visto en 1 Juan 1:3 al final, que la comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Amén? Los dos son uno. Cuando tienes comunión con Dios, estás teniendo comunión con Cristo. Y viceversa. Y ahí cuando está hablando, ahí es lo mismo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Eso es hacerse uno con el Señor en íntima comunión con Él. Dios nos ha hecho participantes de su naturaleza divina. Ya veremos eso lo que nos traerá. Pero es la gloria del Señor nos va a traer eso. Y entonces, mira que claro, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así vosotros si no permanecéis en mí. Así de sencillo, amado. 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí, pero mira qué importante cómo se matiza. El que permanece en mí y yo en él. Es que no solamente está en Cristo, sino yo permanecer en esa unión, en esa comunión vital, donde yo estoy en él y él está en mí. Esa relación estrecha que Dios quiere. Permanece en mí. Y yo en él, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. De nuestras fuerzas no podemos.
Yo no puedo sacar amor de mí. El amor viene de Él, de la fuente. Y en comunión con Él se reproduce Él en mí. Recibo de su luz en mí. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Hemos visto en el Salmo 34. Ahora, las consecuencias de permanecer en Él. Si tú lees Juan 15, eso es maravilloso. Ahí ves no solamente el fruto, que Dios se reproduce en nosotros, trayendo los frutos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, sino que también ves como dice que, por ejemplo, en el versículo, ya que estamos aquí, quiero ir a un punto, dice el 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pero yo veo ahí que el secreto de que su palabra yo la viva, la guarde y la atesore, ¿en qué está? En permanecer en Él. Yo voy a poder guardar su palabra y, amado, esto es poderoso, dice, y entonces pedid todo lo que queráis y os será hecho. Es poderoso permanecer en Él y Él en nosotros, esa comunión, esa unión vital, como la vid con las ramas y las ramas en la vid. Sin eso no hay nada, amado. Todo viene de ahí, de esa comunión estrecha con el Señor. Es como Dios lo ha dispuesto. Dice, habla de que en eso es glorificado su Padre. Después habla de que también lo mismo que decía en 1 Juan 1, estas cosas os hablo para que vuestro gozo sea, ¿qué? Cumplido. ¿Dónde está el gozo cumplido? Ser llenos de gozo, atiborrados, que el gozo se cumpla en nuestras vidas, permanecer. Porque si tú lees aquí en Juan 15, ahí repite 10, 11 veces la palabra permanecer. ¿Qué está resaltando? O sea, es que el Espíritu Santo está resaltando lo importante que es permanecer en Él y nosotros en Él y Él en nosotros. Esa comunión vital, esa unión vital con Él. Y eso trae unas consecuencias en nuestras vidas. Fruto, el poder de Dios, guardar su palabra, que Dios atienda a nuestras oraciones y nos conceda nuestras peticiones. Que el gozo del Señor se cumpla en nosotros. Después también, ser amigos del Señor. Acaba diciendo que vosotros ya no sois siervos míos, sino que sois amigos. ¿Por qué habla de amistad después de estar hablando de permanecer, permanecer y permanecer en Él y Él en nosotros? Y termina hablando de algo muy hermoso, amistad, como la que tenía Moisés con Dios, que hablaban cara a cara, dice como habla cualquiera a su amigo, a su compañero, a su amigo. Amistad. Y mira, ¿dónde Dios te va a revelar? Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muchos dicen, no tengo revelación, no me entero. La presencia del Señor. Pasas tiempo en la presencia del Señor. ¿Tienes comunión con Dios? Queremos que nos caigan las cosas. Como decía la semana pasada, esto no es magia, amado, esto es disciplina. Tú no te puedes hacer amigo del mundo. Te tienes que hacer amigo de Dios. Porque el que se constituye amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Tú no puedes ser amigo del Señor si tú estás tan afanado por tantas cosas que te impiden que pases tiempo en la presencia de Dios. María descubrió la mejor parte. Estar a los pies del Señor. Amén. Una vez conté una historia aquí de ese sabio, porque es que nos afanamos en tantas cosas y lo más importante es que lo tenemos a Él, que formamos parte de Él, que es la misma vida de Dios en nosotros cuando tenemos comunión con Él. Eso es lo más importante. Nada puede tomar tu tiempo con Dios, nada es tan importante para tomar tu tiempo con Dios, nada. ¡Avívate, amado! En la presencia del Señor. Ese sabio que se jactaba de su sabiduría y hacía muchos viajes, muchas incursiones por la tierra. Y un día hizo un viaje y tenía que cruzar un lago
o un río, tenía que cruzarlo. Y entonces contrató un barquero, se montó en la barca y ahí pues iban en la barca para cruzar el río y el sabio, que se jactaba de su sabiduría, empezó a decirle al barquero: oiga ¿usted sabe de filosofía? Y le dice: no, señor, yo no sé nada de filosofía. Y dice: pues ha perdido usted una cuarta parte de su vida. Y seguía remando, él seguía remando. ¿Y sabes algo de historia antigua? No, señor, no sé nada de historia antigua. Pues has perdido otra cuarta parte de tu vida. ¿Y de astronomía? ¿Sabes algo de astronomía? No, señor, no sé nada de astronomía. Dice: pues has perdido otra cuarta parte de tu vida. De repente viene un golpe de viento fuerte y una ola hace que la barca se dé la vuelta y acaban los dos en el agua. El barquero empieza a nadar hacia la orilla como un nadador ahí profesional. Eso sí sabía hacerlo. Y salva su vida. Y entonces mira desde la orilla y lo ve al otro y... Y le pregunta y le dice: ¿sabe usted nadar? ¡No! Dice: pues ha perdido usted toda su vida. Toda su vida. Es un ejemplo muy práctico para entender que nos afanamos en tantas cosas que creemos que son tan importantes y descuidamos nuestra comunión con Dios. Y nuestra vida depende de esa comunión con el Señor. La palabra permanecer aquí significa quedarse. Quédate con Dios, amado. Quédate con Dios. Dice: quedarse, morar, permanecer, persistir, posar, retener, vivir, vive en su presencia. Mira lo que significa también. Dice: me va a tener que ir dejando la gafa ya, pastor. Significa quedarse en un lugar, amado. Quedarse en un lugar, estado, relación o expectación dado. Hacer escala. Tú no puedes pasar un día más en tu vida sin hacer escala en la parada más importante que tienes cada día. De mañana me presentaré delante de ti y oiré tu voz. Déjate ya la oración litúrgica, religiosa, de vanas repeticiones y empieza a buscar al Señor, de verdad. ¿No habéis podido buscar una hora? ¿No habéis podido orar una hora? Dijo Jesús. Ese es el mínimo. El mínimo. No le pongas excusa al Señor. Empieza a desprenderte de todo lo que sea un obstáculo. Haz escala. Espérate, pasa tiempo con el Señor. Hacer escala. Esperar. Morar, como hemos dicho. Quedarse. Permanecer. Hacer escala. Detenerse. Ese tiempo con el Señor nos vivifica. No necesitamos, amado, la presencia del Señor en nuestra respiración, nuestro oxígeno. Nadie puede vivir sin oxígeno. Es algo que Dios ha establecido. Nosotros somos una ofrenda para el Señor. Cada día tú tienes que presentarte delante de Dios. Ser un holocausto. Una ofrenda del todo quemada. Aquí estoy, Señor. ¿Cuánto he esperado este momento? La cita más importante de este día es contigo. Si pudiéramos entenderlo. Estaba pensando en seguir a otro texto, pero lo voy a dejar aquí. Yo quería demostrarte con las Escrituras lo importante que es esto. El holocausto continuo al Señor. Elizabeth,
la continuidad en nuestro devocional diario, esa conexión ininterrumpida por Dios, esa constancia en la oración. Dios nos ha dado todo. Mira, al mismo tiempo que Dios nos ha honrado con el mayor privilegio que puede tener cualquier ser, y es formar parte, compartir la naturaleza divina de Dios, poder tener comunión con el Señor. Eso al mismo tiempo, ¿sabe lo que representa para nosotros? Una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. Como hijos de Dios, nosotros, nuestro andar tiene que ser diferente por la vida. Nuestro caminar, nuestro hablar, nuestro sentir. Tú tienes la mente de Cristo, amado. Dios te ha dado la capacidad de vivir en el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, dice la palabra de Dios, andemos en el Espíritu. Hay una tremenda responsabilidad que Dios ha puesto en nosotros y es ser de salvación hasta lo último de la tierra. Hay alguien dijo en una Eneida de esas que se escriben de los dioses paganos, que de una diosa pagana que se llamaba Juno, dice que su andar, nada más que en su andar, ya se veía que era una diosa. Pues así tiene que ser con cada uno de nosotros, amado. Tu andar, tu misericordia, tu compasión, tu benignidad, tu bondad, tu fe, tu amor, tus palabras, tienen que dar testimonio de lo que tú eres. Un hijo de Dios. Dios ha puesto su naturaleza divina en ti. ¿Cómo estamos andando? Jesucristo dice que el que se une al Señor es un espíritu con Él. Dice, reprendiéndole a los corintios, dice, daré los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, hablando de la fornicación porque había grande pecado en la iglesia de Corintio. Hacían cosas tremendas que dice que ni aún en los gentiles se nombra, como tener a alguien, a la mujer de su padre. Habla uno de los pecados de Corintio. Y se ve que había fornicación, adulterio, se unían con rameras. ¡Wow! Dios mío, ¿cómo es posible? Y Pablo tiene que reprenderlo y decirle, pero si vosotros sois uno con el Señor en el Espíritu, ¿os habéis unido a Él? ¿Daré los miembros de Cristo a una ramera? ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que Dios habita, que sois morada de Dios en el Espíritu y que no sois vuestros? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Tú has sido llamado para la alabanza de la gloria del Señor, para dar testimonio de Él, para ser luz, pero tu luz brillará cuando tú recibas de la luz del Señor. Amén. En su presencia, de su vida, no en tus fuerzas, sino en la vida que Él quiere reproducir en ti por el contacto estrecho, la relación íntima que tú tengas con Él. Amén. Aleluya. Encontramos y yo te adoré. Permanecer en el lugar donde me enamoré. La última vez que nos encontramos y yo te adoré. De oídas se había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas se había oído,
tenemos por estar. Solo tú nos llenarás al adorarte. Pasión tenemos por estar. Solo tú nos llenarás al adorarte. Pasión tenemos por estar. Solo tú nos llenarás al adorarte. Con pasión, Señor, pasión tenemos por estar. Solo tú nos llenarás al adorarte. Somos amantes de tu presencia. Somos amantes de tu presencia. Somos amantes de tu presencia. Siempre queremos ser. Somos amantes de tu presencia. Somos amantes de tu presencia. Somos amantes de tu presencia. Y siempre queremos ser. Señor, queremos verte, conocerte más y más. Ahora entendemos esas palabras del apóstol Pablo: todo lo tengo por basura, todo lo que para mí era ganancia lo tengo por basura, con tal de conocerte, conocer a Cristo y ser hallado en Él. Aleluya. Esa comunión vital, unión vital con Cristo, ese conocimiento íntimo es lo que hace que Él sea hallado en nosotros, que Cristo se vea en nosotros, que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que tú nos llenes de tu plenitud, de tu gracia. Recibimos y gracia sobre gracia, Señor. Dios mío, tú quieres hablar a tu pueblo, tú quieres que tu pueblo entienda lo importante que es tenerte a ti. Separados de ti nada somos, Señor. Que permanecemos en ti y tú en nosotros. Es lo más importante. Esa es la unión vital. Esa es la unión vital. Eso es lo que nos da la vida. Nuestra vida depende de eso, en hacer escala, en pararse, en perseverar, en permanecer, en ser constante en la oración, en vivir en tu presencia, en cerrar la puerta. No solamente a lo largo del día tener comunión contigo, eso es importante, pero Cristo dijo que había un momento en el cual había que entrar al aposento y cerrar la puerta. Puede ser en el aposento, puede ser en un monte alto, pero quiere decir a solas con Dios. Tiempo en la presencia del Señor. Ahí es donde somos transformados, ahí es donde te conocemos más y más, ahí es donde Cristo es hallado en nosotros, ahí es donde somos revitalizados. Ahí es donde somos fortalecidos y levantados. Ahí en tu presencia ocurre algo maravilloso, Señor. Es lo que tú nos has hablado y es lo que queremos vivir, Señor. Gracias, Padre. Gracias por esta palabra. Que a partir de ahora todos podamos cada día buscar ese tiempo de calidad contigo. Buscarte a ti, amarte a ti, quererte a ti, antes que cualquier cosa. Buscarte a ti, Señor. Si en la mañana no hemos podido porque puede surgir algo en la tarde. Yo me he quedado a medio contar que un día intenté levantarme a las 6 de la mañana y al levantarme me dio un mareo que nunca había experimentado y una angustia y me tuve que acostar.
A la segunda lo intenté, no pude. A la tercera lo logré. Nunca había experimentado eso y fue un ataque espiritual. Porque el diablo no quiere. El diablo está rabioso. El diablo sabe que nuestro poder reside en buscar tu presencia, Señor. Pero no hay que desfallecer, no hay que tirar la toalla. Hay que buscar tu rostro continuamente, porque ahí está el poder, en buscarte. No nos dejemos vencer, no nos dejemos afanar, no nos dejemos entretener. No dejemos que el diablo con sus artimañas nos robe el tiempo de tu presencia. Si no se puede en la mañana, como yo no pude en la mañana, porque ya no podía por ese mareo, por la tarde o por la noche. Pero yo no puedo desconectarme de ti, de la rueda principal. Yo no puedo vivir separado de ti, de tu gloria, Señor. Amo tu presencia, amamos tu presencia. Queremos estar en tu presencia, Señor. Pon en nosotros, dice tu palabra, que tu Espíritu nos anhela celosamente, Señor. Gracias, Padre. Tendremos comunión contigo, buscaremos tu rostro. Gracias, Señor. Gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Aleluya. Somos amantes de tu presencia. Somos amantes de tu presencia. Somos amantes de tu presencia. Siempre queremos ser. Somos amantes de tu presencia. Somos amantes de tu presencia. Somos amantes de tu presencia. Siempre queremos ser. Oh, 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 Bien. Quiero dar testimonio muy breve de una cosa, amado, para que veas que toda esta palabra es del Señor. El domingo pasado, después de predicar aquí, puse el culto del amanecer de la esperanza y hablaron de lo mismo, de la comunión íntima con el Señor, de esa búsqueda profunda de Dios, de esa conexión con Él, lo importante que es. Y yo me quedé maravillado. Digo, wow, el Espíritu Santo habla. Ellos están en Nueva York y nosotros aquí. No sabíamos nada el uno del otro y están hablando lo mismo. Yo me quedé de verdad impresionado. El Espíritu Santo quiere hablar esta palabra a su pueblo. Amén. Y se mueve por donde quiera. No lo sabemos, pero seguramente en todas las iglesias del mundo el Espíritu Santo quiere que retomemos esa comunión íntima con Él, porque Dios tiene un propósito. Y se acercan los tiempos del fin, amado. Y es importante que no estemos apagados, que estemos avivados, iluminados por el Señor. Amén. Y yo ayer estaba, mientras hacía las cosas de la casa, que Elizabeth fue a todo el tema de la decoración y todo eso, me quedé con los críos mientras limpiaba la cocina, les ponía el desayuno a los críos y todo eso, fui a ponerme una predicación y estuve tentado a ponerme la predicación de ahí del amanecer que habla de esa comunión. Pero el Espíritu Santo me dijo, no fue el Espíritu Santo, perdón. Yo pensé, no voy a escuchar más de esto, porque yo ya sé lo que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Para qué? Ya Dios dirigirá el mensaje. Y entonces no quise poner esas predicaciones del amanecer sobre la comunión con Dios y voy a poner la de este jueves, que será de otra cosa, que normalmente ponen servicios pregrabados, de otras cosas y tal. Y cuando la pongo, amado, otra vez el jueves, el siervo que ha venido, Rafi, de República Dominicana, al amanecer de la esperanza, esta semana, otra vez, amado, pero haciendo énfasis en lo importante que es esa búsqueda de Él, esa comunión íntima que ahí está en nuestra vida y ahí es donde se infiere la vida de Dios en nosotros. Y yo me quedé, dije, ay Señor, he intentado no escuchar sobre esto y me lo vuelves a poner sin quererlo yo. Yo quiero transmitirte con esto, que esta palabra es de Dios y es importante, que nuestras vidas pueden ser muy cambiadas, iluminadas, fructificadas por Dios,
Si nosotros tomamos en serio esto del continuo sacrificio a Dios, el altar, el holocausto encendido cada día en la presencia del Señor, ese continuo, esa perseverancia, esa constancia en la oración, es tu vida. Ahí está tu vida y de ahí depende también la vida de los demás, de que seamos cristianos auténticos, hijos de Dios. Amén. Aleluya. Nos saludamos y despedimos en el nombre de Jesús.